eso desde la época precolonial, aunque no teníamos muchos referentes debido a que solo se transmitía de manera oral la cultura indígena. Tenemos de referente principal el canto Atahualpa o el canto a la muerte de Atahualpa. Se considera que este es el primer escrito que tenemos de nuestros aborígenes, que fue hecho primero por Juan León Mera, que decidió aprender quichua para así comprender y pasarlo al castellano. Rococuscungo, Hatun Pacaipi, Juanyue, Pacay Juan, Urpi Juajuapas, Yanik Yurapi, Yaki Yaquilla, Puyo Puyucha, Uraguchami Carita Nishpa, Yundarikami Inca Yayata, Yapikuchispa Churi Yaspi, Guayikuchikarmi Pucha Chungujuan, Atik Maquijuan, Yamata Shina, Tuku Chikarmi. En el grande Huavo, el carabo viejo, con llanto de sangre está, lamentando está, y arriba en otro árbol, la tórtola tierna, con pesar intenso, sus gemidos da. Como niebla espesa vinieron los blancos, y de oro sedientos llenáronse aquí. Al padre Inca luego duros apresaron, tendiéndole en la tierra, le hicieron morir. Con fieras entrañas, con garras de lobo, ahí le destrozaron como un recental. Granizo caía, el rayo brillaba, y oculto el sol era toda oscuridad. Los sabios temblando de pavor, como otros varones se hicieron vivos sepultar. Como no abrumado he de estar de pena, viendo que mi patria de un extraño decía. Juntémonos todos, hermanos, y vamos la tierra sangrienta de llanto a regar. Desde el alto cielo, oh Inca, Padre amado, nuestra amarga pena, dígnate mirar. Viendo tantos males no me he de morir, corazón no tengo y aún puedo vivir. Sean todos ustedes bienvenidos a este grupo de literatura que se compone por el Máster Jedi Pablo Rivadeneira, Carlos Rivadeneira y el maestro detrás de la cámara, Sebastián Salazar. Nuestra exposición se compone principalmente de los exponentes de la literatura en la historia del Perú. A continuación, Pablo. Época colonial, siglos XVI, XVII y XVIII. Principalmente en estas épocas se da lo que es la conquista española dentro de nuestro país. Aquí se resalta principalmente lo que son los escritos españoles, estos que son basados en el ámbito de la religión y la política. Fray Gaspar de Viorel nace en Quito en 1587 y fallece en 1605 en La Plata. Fue un religioso de la Orden de San Agustín y un escritor. Entre sus obras más resaltantes está El gobierno eclesiástico del Pacífico. Pedro Antonio Bastidas nace en Maracay, Aragua, el 17 de enero de 1976. Es un político venezolano, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, además de ser un escritor con la obra Ramillete de varias flores poéticas. Juan Bautista Aguirre nace en Daule, Ecuador, el 11 de abril de 1725 y fallece en Tivoli, Italia, el 15 de junio de 1786. Fue un notable escritor y poeta de América con su obra Carta a Lidad. Jacinto Devia nace en Guayaquil en 1629. Fue hijo del capitán Toribio Devia y de Catalina González de Vera. Fue un discípulo de Pedro Bastidas y un escritor de novelas y poemas, tales como El sueño del cielo. Rafael García Goyena nace en Guayaquil, Ecuador, el 31 de julio de 1766 y fallece en Nueva Guatemala, Asunción, el 9 de noviembre de 1823. Fue un escritor, poeta y jurista guatemalteco con su obra Nuevo sistema de gobierno en el reino animal. Juan de Velasco fue un sacerdote jesuita nacido en Riobamba el 6 de enero de 1727 y fallecido en Firenze, Italia, el 29 de junio de 1722, con su obra Historia del Reino de Quito. La época independentista se caracteriza por sus poetas extremadamente intelectuales y estudiados, por la influencia que tuvieron los españoles sobre su vida o su educación y la religión. A continuación les voy a hablar sobre los principales poetas independentistas. Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, Quito, 1747 a 1795. Patriota y escritor ecuatoriano. Considerado uno de los exponentes máximos de la Ilustración americana, Eugenio de Santa Cruz y Espejo fue un intelectual increíble de la época. José Mejía Lequerica, ilustre quiteño, esposo de la hermana de Eugenio Espejo, participó con discursos y ensayos en las Cortes españolas. Uno de ellos es la igualdad ante la ley y la preservación de la libertad individual. José Joaquín Olmedo Imaruri, Guayaquil, Ecuador, 1780 a 1847.
ilustre guayaquileño quien tiene como una de sus obras destacadas La Victoria de Junín o Canto a Bolívar. En la época republicana surge un gran movimiento llamado el Romanticismo, el cual, después de la separación de Gran Colombia, sería cuna de los más grandes autores, como sería Don Andrés Veintimilla de Galindo, de la cual surgirían grandes poemas que nos harían reflexionar acerca de la vida y muchos más sobre el amor. Río Frío Miguel, escritor político y diplomático nacido en la ciudad de Loja el 7 de septiembre de 1822, considerado cronológicamente como el primer novelista ecuatoriano y dentro de la República. Su obra más importante es La Emancipada, publicada en 1863. Juan León Mera, escritor ecuatoriano, heredero y admirador del romanticismo francés, influido esencialmente por José Zorrilla en el terreno lírico. Llevó los acentos románticos del tema indígena y como poeta publicó varias obras de poesía, como el poema La Virgen del Sol. Gonzalo Saldumide, ensayista y diplomático ecuatoriano. A los 5 años pierde a su padre. Es miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua en 1921. Publica obras como La Evolución de Gabriel de Andusium. El modernismo nace en Hispanoamérica en el siglo XIX, se ve influenciada y elevada a la escuela literaria por Rubén Darío. Llega al Ecuador un par de años más tarde, influenciado por un sentimiento de tristeza y de identidad con nuestros paisajes. Dolores Veintimilla de Galindo fue una poeta ecuatoriana nacida en Quito el 12 de julio de 1829. Defensora de la clase indígena y pese a ser acosada por prejuicios sociales, el machismo, la violencia, etc., ella hizo su vida en vocación a la literatura. Numa Pompilo Yona, poeta ecuatoriano y de los más distinguidos representantes del tránsito del romanticismo. Publica obras como El Campor y Núñez, Noches de dolor en las montañas, La Odisea del alma, etc. Poeta quiteño nacido el 5 de julio de 1833, Saldumide Julio publica obras en 1852 como La estrella de la tarde, Canto a la música y El amor en la adolescencia. Miguel Moreno, poeta ecuatoriano. Después de haberse graduado en medicina, fue director en un hospital y cerca de la frontera ecuatoriana. Publica obras en 1877, en sus primeros poemas, Sábados de Mayo. Vázquez Honrato, abogado, diplomático, escritor y poeta, nacido en Cuenca el 21 de octubre de 1855. El escritor publica obras como A orillas del Macará, Epístola a mis hermanas y Ecos del desierto. Remigio Crespo Toral, poeta, escritor y jurisconsulto, nacido en Cuenca el 4 de agosto de 1860. En 1917 publica obras como La leyenda de Hernán y el 4 de noviembre del mismo año también publica Las leyendas de arte, Plegarias, El ocaso de genio. El postmodernismo es una de las representaciones de los sentimientos y emociones del autor, el cual está basado en la vanguardia europea. Sin embargo, en la representación de los ecuatorianos, esta se demuestra de una forma sencilla, autónoma y única. Jorge Carrera Andrade nace el 18 de septiembre de 1903 en Quito, Ecuador, y fallece el 7 de noviembre de 1978 en el mismo. Fue un ilustre quiteño con el cual se considera la superación del modernismo y la iniciación del mismo, con su obra más destacada, El tiempo manual. Gonzalo Escudero nace el 28 de septiembre de 1903 y muere en Bruselas el 10 de noviembre de 1971. Fue un poeta y diplomático centrado en la estética de la palabra, con una de sus obras más destacadas, Requiem por la luz. César Andrade y Cordero nace en Cuenca en 1904 y fallece en 1987. Fue un poeta, periodista y jurisconsultor ecuatoriano, con el cual se destacan varias obras como Sabor a lágrimas, el cual fue una composición musical. ¿Cómo están? Yo les voy a hablar sobre el realismo social. Es un tema que habla sobre lo que acontecía en esta época. Más que nada se toca el tema sobre los indígenas desde una perspectiva de afuera. Entonces se analiza lo que pasa en las comunidades indígenas y se plasma en la obra literaria. Fue un escritor, pintor y político ecuatoriano de marcada tendencia liberal y amigo del presidente Eloy Alfaro. Por su obra A la costa se lo considera como el iniciador del realismo en el país.
José de la Cuadra, exponente del realismo social en el Ecuador, perteneciente a los 5 como un puño. Sus obras más destacadas son Los Sangurimas y La Tigra. Joaquín Gallegos Lara, exponente de la literatura en la época del realismo social. Sus obras más destacadas son Las Cruzas sobre el Agua, Cuento Guaraguo y Los que se van. Demetrio Aguilera Malta, ilustre literato. Sus obras más destacadas incluyen Siete lunas, Siete serpientes, Don Goyo y Los que se van. Enrique Gil Gilbert. Sus obras plasman la situación del Ecuador en ese momento. Obras más destacadas son Nuestro pan, Relatos de Manuel y Los que se van. Alfredo Pareja Díez Canseco. Sus obras plasman lo que sucede en el país en ese momento. Incluye La hoguera bárbara y Baldomero. El grupo Sierra está basado en un estilo indigenista, que se refiere a más expresar cómo vive la vida los indígenas, cuál es su cultura y sus tradiciones actualmente. Jorge Icaiza, gran exponente del grupo Sierra, conocido por sus obras como Huasipungo, Hijos del Viento y 6 veces a la muerte. Fernando Chávez, escritor, narrador, periodista ecuatoriano, especializado en ámbitos de pedagogía, realizó una traducción excelente de la carta de Franz Kafka al modernismo. Gonzalo Humberto Mata, escritor ecuatoriano nacido en Quito en 1904. Se especializa en obras de polémica con su país, además de basarse también en la biografía de Dolores Ventimiglia de Lindo. Su obra más destacada, Sal. Alfonso Cuesta, escritor ecuatoriano, conocido por obras como Los hijos, que escribió en La Habana en 1961, o El muro, escrito en Venezuela en 1979. Ángel Felicísimo Rojas, nacido en 1925, escritor de varias obras relacionadas con la política. Una de sus más grandes y de carácter social sería su novela Curipando. Pablo Palacio, graduado de jurisprudencia en la Universidad Central, escribe su primer cuento, El huerfanito, y también una novela subjetiva que sobresale por la profundidad psicológica de sus personajes. César Andrade Dávila, narrador y poeta nacido en la ciudad de Cuenca el 5 de octubre de 1918. Varias de sus publicaciones incluyen La Oda del Arquitecto y Canción de Teresita. Jorge Enrique Audón ocupó varios cargos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fue redactor cultural del diario Ecuador, Quito, y su obra El sol bajo patas de caballo. Eliezer Cárdenas Espinosa, uno de los dramaturgos periodistas ecuatorianos más importantes de la época. Una de sus obras más vendidas es Polvo y ceniza. Juan María Montalvo Filaos, nacido en Ambato, en Ecuador, el 13 de abril de 1832. Viajó a París y es un ensayista y novelista ecuatoriano muy importante. Escribe obras como Los capítulos perdidos de Don Quijote de la Mancha.